Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta penúltima sesión de formación del desafío Kansas para el curso escolar 2025-2026. Esta es una sesión que a mí me hace especialmente ilusión porque vamos a hablar de cómo comunicar un proyecto de manera eficaz, que creo que es algo fundamental que transmitir a vuestro alumnado. Y a continuación haremos una pequeña sesión de cómo documentar vuestro Canvas correctamente. Qué informes hay que enviar, en qué plazos hay que enviar, cómo hay que hacerlo, ¿vale? Muy sencillo. La semana que viene, para toda la gente que se conecte desde todo el territorio nacional, tendremos una sesión de preguntas y respuestas con algunos de los expertos y expertas que hemos tenido durante todo el curso, para que les hagáis vuestras preguntas en caso de que estéis atascados con alguna parte del desafío, ¿vale? Como estaban comentando Arturo Gómez y Sonia Merayo de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, los docentes y las docentes de la Comunidad de Madrid, esta sesión no la van a tener online, van a tener una sesión presencial el 3 de febrero de 5 a 7 de la tarde en el CETIF Sur, ¿vale? Os han enviado un correo con las explicaciones, con las indicaciones, etcétera. Esta información la Mm. volveremos a dar al final de la sesión. Así que, penúltima sesión hoy. Para los que seáis de la Comunidad de Madrid, la semana que viene, 3 de febrero, de 5 a 7, una formación presencial en el CETIF Sur, en el que podéis hacer preguntas y respuestas. Para el resto de docentes del resto del país, la semana que viene, 3 de febrero, de 4 y media a 7 y media, a 6 y media, perdón, en este mismo enlace, sesión de preguntas y respuestas. Bien, bienvenidos entonces a esta penúltima sesión. Eh, Esta sesión consta de dos partes, una primera hora en la que explicaremos cómo comunicar adecuadamente un proyecto. Como bien sabéis, en los lanzamientos regionales y en el lanzamiento nacional, una vez lanzados los CANSAT, recopilados los datos, vuestros alumnos y alumnas tendrán que presentar su proyecto frente a un jurado de expertos que van a decidir cuál es el mejor CANSAT, que es el CANSAT que pasa de fase, ¿vale? Nos consta que esta parte de comunicar un proyecto es la parte que se suele dejar para el final y, sin embargo, creemos desde la Oficina de SEO España que es fundamental, que es la que va a hacer que vuestros alumnos y alumnas se distingan del resto y llamen la atención. Así que para ello hemos llamado a Emilio García, que es el responsable de la Unidad de Comunicación Científica del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Yo siempre digo que es el mejor divulgador de ciencia de este país y se cabrea, pero que se joda y que no haga las cosas bien. Entonces, Emilio, tienes una hora, tienes toda nuestra atención y te Vale, escuchamos atentamente. muy bien. Te voy a pedir un favor, Sí, Manu, como quiero luego hablar un poquito de lo del PowerPoint, pues si me ves, que me avises cuando queden 15 minutos, ¿vale? Que veas tú, vale, para que donde esté corte y vayamos al PowerPoint. Yo creo que, vamos, que estoy seguro que llego a tiempo, pero por si acaso. Vale, perfecto. pues venga, voy a compartir. Aquí está, sonidos, vale, perfecto, compartir. Vale, lo veis bien, ¿no? Se ¿Lo ve veis bien? perfecto. Sí, perfecto. Venga, pues ya está. Bien, Muchísimas gracias, Manu. Muchísimas gracias, como siempre, por contar con el Instituto de Astrofísica de Andalucía para esta formación. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Además, hoy es un día muy, muy bueno a nivel para hablar de comunicación. Es un día, lo ha cuadrado Manu, como siempre, porque bueno, hoy es el aniversario de un anuncio que hizo Demócrito hace ya unos cuantos años de que la materia no era continua, sino que estaba compuesta de átomos. La teoría atomista era una teoría filosófica más que científica. Lo que pasa es que al pobre no le hizo caso a nadie, porque por aquel entonces un tal Aristóteles decía todo lo contrario, que la materia es continua, y le hicieron más caso a él porque Aristóteles comunicó. Además de la casualidad que también se cumple años de la primera vez que alguien miró a la Luna por un telescopio, fue Thomas Harriot en el año 1609, pero al pobre tampoco se le ha hecho mucho caso en la historia. Se le ha hecho siempre más caso a un tal Galileo, porque Galileo comunicó. De hecho, da la casualidad de que hoy además también se cumple años el aniversario de una teoría fantástica que cuenta cómo evoluciona la vida en el planeta, la teoría de la selección natural de un tal Russell Wallace.
Lo que pasa es que, claro, nadie se lo bautiza a Russell Wallace, sino que todo el mundo cuando hablamos de la teoría de la selección natural, hablamos de Charles Darwin. ¿Por qué? Porque Darwin comunicó. Bueno, y más cosas. Y también se cumplen años del Premio Nobel de Electrodinámica Cuántica, que se lo dieron a Swinger y Tomonaga, pero nadie se acuerda de estos pobres dos pringados, con perdón, porque, sobre todo en el mundo de la física, nos acordamos del tercero en discordia en este Premio Nobel, que fue el grandísimo Richard Feynman, que además de ser un genio, es que comunicaba, y mucho. Bueno, yo creo que ya me habéis pillado un poco por dónde va los tiros, no es el aniversario de nada de esto, pero lo que quiero marcar es la importancia de comunicar en la vida y de comunicar especialmente en ciencia, que los resultados no se queden en un cajón, sino que realmente lleguen a cuanta más gente mejor. De hecho, esto la Agencia Espacial Europea lo tiene muy, muy claro. Este es el circuito propio de cualquier producto científico, un artículo que no deja de ser una comunicación a iguales, a colegas, a especialistas del mismo campo, una rueda de prensa en la que ya comunicas a medios o mandas una nota de prensa para que al final salga en los medios y llegue a la sociedad. Como digo, la Agencia Espacial Europea esto lo lleva muy, muy a gala y siempre vende muy bien sus productos y vende muy bien sus misiones, las comunica de manera muy clara, sobre todo porque además estamos hablando de dinero público, de dinero que pagamos entre todos. Con todo este preámbulo, este proselitismo de la comunicación, lo que vengo a decir es la importancia de que ellos y ellas comuniquen y que es algo que tengáis claro durante todo el proyecto, no solamente al final cuando hay que presentar los resultados, sino que de alguna manera esté imbricado en todas las fases del proyecto. Y es importante esto de comunicar porque en realidad es algo que los seres humanos tenemos innato. Zapallo con papa, con pollito, todo procesado. Tiene queso mantecoso, queso cremoso, tiene nutrientes, vitaminas, calcio. ¿Por qué no comes? Así que en realidad es dar salida, como digo, a algo que todos como seres humanos creo que tenemos en nuestro ADN. Comunicar nos ayuda y va a ayudar a vuestros alumnos a organizar, a seleccionar, a sentar las ideas. El forzarnos a comunicar nos va a ayudar a pensar porque de alguna manera nos ponemos en la piel de otros. Además nos sirve y les va a servir a ellos para fomentar estrategias para hablar en público, que luego las van a utilizar en todos los ámbitos de la vida. Les va a generar habilidades para defender ideas en un equipo, para ver cuáles son mejores, peores, etcétera, etcétera. Les va a ayudar para trabajar la expresión oral, pero también la corporal, la gráfica. En general les va a ayudar para fomentar su creatividad. Ni que decir tiene que la comunicación es fundamental en su propio desarrollo personal y en la autoestima, en la propia imagen que tienen de ellos mismos. Entonces, todo eso que trabajéis en el proyecto CANSAT es valor que aporta cero a este desarrollo. Y sobre todo, y lo más importante, es que les queda en su memoria este momento de la defensa de su trabajo o de cualquier acto de comunicación que hagan a lo largo del proyecto, es algo que se les va a quedar muy mucho en su memoria cuando ya crezcan y se desarrollen, ¿no? Con todo esto, lo que quiere decir, como dice Manu, que hay que dedicarle tiempo, al igual que las otras fases del proyecto, ¿no? Tanto desde la construcción de la misión secundaria, como la comunicación. Pero hay que intentar hacerlo bien. Y para esto hay algunas pequeñas reglas que tampoco son muy locas. Os voy a poner unos ejemplos de tres formas de comunicar o tres ejemplos de comunicación sacados de la vida real. Los tres comunican un concepto astrofísico, que es la materia oscura, que seguramente habéis oído hablar de ella. Es, bueno, prácticamente el 80% de la componente material que existe en el cosmos es materia oscura, que desconocemos su naturaleza. Y vais a ver a tres investigadores divulgando o comunicando qué es esto de la materia oscura. El primero de ellos es un especialista en una entrevista en radio que le hice yo hace ya en el Pleistoceno medio, ¿vale? Gustaría que la escucharais. ¿Dónde se produce? Es decir, ¿cuál es la fuente de este tipo de materia, de partículas especiales? Bueno, el origen no es no se produce obviamente en contextos ordinarios, astronómicos, no dentro de la materia ordinaria porque no interactúa con ella. El origen sería el mismo.
en que el origen de la radiación de fondo que llena en todo el universo, ¿no? Esto ya nos llevaría a una fase muy inicial del universo en la cual, según las teorías o los paradigmas, porque no tenemos una teoría definitiva todavía de la física fundamental, pero digamos dentro del paradigma actual, pues el universo empezaría en la época de Planck, digamos cuando a un tiempo de en torno a 10 elevado a menos 40 o 42 segundos, algo así. Y en ese momento estaría ya en equilibrio termodinámico, ¿no? Entonces, todas las posibilidades, todos los posibles campos que la física permita, y las partículas tienen campos asociados también, pues estarían excitados con una densidades, o sea, la densidad de materia que habría de cada uno de los posibles componentes que determine una teoría unificada de las leyes de la física, pues vendrían dados por las leyes del equilibrio termodinámico, ¿no? Digamos que lo que me estás diciendo es que esas partículas se originaron con el universo. Bueno, ni confirmo ni desmiento, que lo he escuchado un montón de veces y todavía no me entero muy bien qué es lo que pretende decirme, ¿vale? Normalmente pido opiniones sobre esto, pero como hoy vamos un poquillo más tenemos menos tiempo, pues vamos, creo que es obvio, ¿no? La verdad que el pobre se enreda de una manera que no hay por dónde cogerlo, y eso que el tío es un auténtico especialista en la materia oscura. Os voy a poner otro ejemplo, es también de hace unos cuantos años, bastante años se ve en el vídeo, de otro compañero astrofísico que explica qué es la materia oscura. Imagínate que te dejan una caja de cartón encima de una mesa y te dicen, ahí está esa caja de cartón, mírala. Y tú vas a la caja de cartón y la abres, es una caja de cartón normal y corriente, la tocas, es cartón de toda la vida, blandito, y está vacía, no tiene nada, es una caja pues de zapatos. Te dicen, levanta la caja. Y tú vas a levantar la caja y no la puedes levantar. Tú, caray, bueno, la levantas a duras penas y parece que pesa 100 kilos. Esto es imposible, o sea, esta caja está vacía. No puede. Y empiezas a darle vueltas y vueltas y vueltas. Intentas meter la mano dentro para sacar lo que hay dentro y no sale nada. Y sigues allí y tal. Y no, ni está llena de un gas misterioso que pesa mucho, ni tiene plomo metido dentro de los bordes de la caja, ni hay un campo magnético que aguanta la caja a la mesa. Entonces, no sabes qué está pasando ahí. Claro, es que la caja pesa mucho más que la impresión que tú tienes que debería pesar. Pues muy parecido a eso es la materia oscura. Los astrónomos desde hace ya 60, 70 años, desde Fritz Zwicky en los años 30, están midiendo de una forma evidentemente un poco más complicada que lo que harías con una balanza, pero están midiendo lo que pesan las galaxias y lo que pesan los cúmulos de galaxias. Y lo que sale indefectiblemente en cada medida que se hace es que los cúmulos de galaxias y las galaxias también pesan muchísimo más, del orden de 10 veces más, 50, 100 veces más, que lo que pesa la materia que nosotros vemos. Y por más vueltas que se le da al problema, solo hay dos salidas. O existe un tipo de materia que no entendemos, de la que solo sabemos que pesa, pero ni interactúa con otra materia, ni tiene ningún efecto, ni choca con otras cosas, ni hace nada más que pesar, y a eso lo llamamos materia oscura. El nombre simplemente quiere decir que es materia que no sabemos lo que es. O todo lo que estamos haciendo basado en la gravitación está mal. Bueno, como veis, es otra cosa completamente distinta, ¿no? No solamente centra muy bien el concepto, sino además hace algo que a mí me resulta maravilloso cuando se hace bien en comunicación, que es el uso de una metáfora cotidiana, una metáfora cercana, en este caso, pues una caja vacía que pesa, ¿no? Y luego eso le permite, pues ya derivar a lo que es el problema astrofísico. Ahora os voy a poner un tercer ejemplo de una compañera absolutamente moderno, absolutamente formato TikTok, que nada, en 15 segundos, pues bueno, evidentemente no te relata lo que es la materia oscura, pero te la define muy bien.
Bueno, más que nada, para que veáis que como comunicando el mismo concepto, pues cuando se utilizan unas determinadas capacidades, habilidades, estrategias que son muy sencillas, pues la manera en cómo llega el mensaje es que es completamente distinta y diferente. El problema es que todo acto comunicativo tiene un terrible enemigo que es nuestra escasa atención, la escasísima capacidad de atención que tiene nuestro cerebro. Por eso necesitamos utilizar determinadas estrategias para que el cerebro siempre esté intentando o intentemos siempre que esté atento a nuestro mensaje, ¿vale? Vamos a ir muy sencillo, vamos a desgranar lo que son los elementos de la comunicación, que son válidos para cualquier tipo de comunicación, y vamos luego a adaptarlo, vamos a ir de lo general a lo concreto, vamos a ir luego viendo el caso particular de una misión CANSAT. Cualquier acto comunicativo, básicamente, hablando en plata, tiene en principio tres cosas: el contenido, el público y el formato. Es decir, el qué, el para quién y el cómo. Esto lo tenéis en vuestra aula cualquier día que dais clase, ¿no? Pero no son los únicos elementos que hay en cualquier acto de comunicación. Hay otro elemento que es un poco etéreo, que es ese aliño especial y personal, esa forma de hacer las cosas, eso que hace que algo, cuando alguien te lo cuenta, no sea igual si te lo cuenta fulanito que si te lo cuenta menganita, ¿no? Que cambia de un comunicador a otro. Y luego la puñetera realidad, el contexto. El contexto cambia mucho. Puedes tener el mismo contenido, el mismo público, el mismo formato y hay algo en el contexto, en lo que lo envuelve, que cambia y te cambia radicalmente el proceso comunicativo. Y hay que tenerlo en cuenta para comunicar bien. Bueno, ahora vamos a ir un poquito más ya viendo cada parte, esto del contenido, el público, etcétera, etcétera, e intentando particularizarlo un poco para vuestro proyecto, para CANSAT. El contenido, es decir, lo que contáis, lo que los chavalas van a tener que contar cuando presenten su proyecto. Bueno, básicamente lo más importante es que es un contenido científico, tecnológico y humano, ¿vale? Esto es muy importante porque la ciencia es un proceso humano. ¿Cómo gestionar ese contenido? ¿Cómo organizarlo para que luego se pueda comunicar de una manera correcta? Bueno, pues yo creo que lo más importante es que los chicos, y vosotros con ellos, os hagáis preguntas. ¿Qué preguntas queréis responder con vuestro acto comunicativo, a la hora de presentar el proyecto? Por ejemplo, ¿cuáles son los objetivos, hipótesis y motivación de vuestro proyecto? Especialmente muy enfocado sobre todo en la misión secundaria, que es lo que va a hacer que vuestro proyecto sea distinto al de otro, aparte de otras muchas cosas. Esa puede ser una pregunta para responder. ¿O cómo ha sido el diseño, implementación de vuestro proyecto? ¿O cómo ha sido el proceso? Es decir, todas las fases o todas las fases que habéis tenido que cumplir para llevar ese proyecto a buen término, desde la financiación, la búsqueda de financiación, patrocinios habéis tenido, las pruebas, las dificultades, etcétera, etcétera. ¿Cuáles han sido los resultados? Que en algunos casos los sabréis casi el mismo día, los buenos y también los malos. ¿Han validado vuestras hipótesis y objetivos esos datos? Es decir, ¿cuál ha sido el análisis, las fuentes de error, los aspectos a mejorar, etcétera, etcétera? Es decir, esto pueden ser perfectamente unas preguntas escritas en un guión y que vosotros con los chicos trabajéis cuáles son las respuestas a estas preguntas como primer orden, como primer paso para preparar la comunicación. Y ese componente humano, a mí me gusta mucho cuando las cosas no somos robots, sino que tienen ese enfoque humano. Entonces, en este caso, los chicos han tenido una experiencia. ¿Ha merecido la pena? ¿Cuál ha sido su experiencia a la hora de trabajar en este proyecto de cero en CANSAT? Pues que también tengan esa pregunta dentro del acto comunicativo, porque eso es lo que le va a dar el toque personal y diferente, esa línea personal y diferente respecto a cualquier otra comunicación. Porque eso, la ciencia es una actividad humana y que como tal hay que reflejarlo, ¿vale? Pero no se nos tiene que olvidar la puñetera realidad de todo. No se puede contar todo. No podemos contar toda nuestra misión CANSAT porque tenemos un tiempo limitado. Nuestra puñetera realidad nos marca 10 minutos, ¿no? Entonces, un lema que hay que repetir mucho con ellos es que comunicar, como cualquier cosa en la vida, implica renunciar, implica que no podemos contar todo. Es decir, de todas estas preguntas que tienen una serie de respuestas, hay que hacer un proceso selectivo. No vamos a poder contar todo con pelos y señales. Hay que seleccionar con ellos tienen que trabajar en esto, las ideas claves. De cada una de estas preguntas, ¿qué idea clave
voy a contar al jurado, voy a contar al público o voy a contar a quien me esté escuchando. Un aspecto muy importante en lo referente al contenido es que es científico y tecnológico. Esto me lo marca muchísimo Manu. Es decir, cuando vayáis a representar a tanto, bueno, cuando lo vayáis a comunicar oralmente, pero en representar en el PowerPoint, en lo que los informes que tengáis que escribir, en lo que sea, no se os olvide trabajar con ellos que son datos científicos y que la ciencia tiene su propia nomenclatura. Entonces, pues desde no olvidar poner las etiquetas a los ejes, si hacéis gráficas, las unidades, si hay un error asociado, ponerlo, marcar bien las escalas, es decir, toda la parafernalia científico-tecnológica que tiene la comunicación. Pero cuando son datos científicos, ¿no? Que tenemos que cumplir con ellos porque además forma parte de la enseñanza y el aprendizaje de ellos a la hora de hacer este proyecto. Vale, eso sería un poco el contenido. El público, ¿a quién va dirigido? En este caso, cómo es vuestro público y su puñetera realidad, porque esto es la otra parte importante. El público que se está escuchando tiene un contexto y hay que conocerlo bien. En vuestro caso, aunque puede haber muchos procesos intermedios en el proyecto, vamos a centrarnos un poquito en que al final vais a tener que defender el proyecto delante de un jurado para ver si pasáis la fase, ¿no? de selección. Y esto es importante, saber que tenéis que hablar con un determinado, o centraros a ese determinado grupo de personas. Y esto va a marcar mucho el lenguaje y la manera en cómo vuestros alumnos se van a expresar o se tienen que expresar a la hora de comunicar el proyecto. Respecto al lenguaje, eh, es ciencia y por lo tanto, como os he comentado antes, tiene que ser un lenguaje técnico y riguroso, es decir, trabajar con ellos en el discurso que sea un lenguaje que suene, que sea científico y técnico, pero eso no significa que no tenga por qué ser cercano, educado y formal, porque van dirigido a un jurado. Que sepan, digamos, expresarse con educación, con formalidad ante el jurado que tienen, ¿no? Y intentar que sea lo más inclusivo posible, es decir, intentar usar, aunque el castellano no es especialmente bueno en la inclusión, pero bueno, pues intentar ellos, ellas, etcétera, etcétera, ¿no? Para que sea lo más, tenga el mayor rango de igualdad posible, ¿no? Y no solo el lenguaje, sino también la expresión, como ellos se expresan. Luego veremos más en detalle aspectos y truquillos a la hora de expresarse y el lenguaje que tienen que usar. Pero así a rasgos generales, yo sobre todo cuando son con chicos y con chicas estudiantes, pues creo que hay que aprovechar que suelen ser bastante naturales a la hora de comunicarse, aunque estén nerviosos, y que trabajéis con ellos que muestren seguridad, una seguridad honesta, ¿no? Están defendiendo su proyecto, están defendiendo un trabajo, pues que con la propia comunicación muestren que, bueno, que saben de lo que están hablando, que saben lo que han hecho, ¿no? Y en lo que han trabajado. Esa seguridad honesta. Y lo que no saben, pues que no lo saben, que tampoco pasa nada, como luego veremos. En general es intentar ofrecer una buena razón para que te atiendan, porque que te atiendan, como ahora espero que me estés atendiendo, pues es un regalo y un milagro que nos hacen, ¿no? Digamos, hay que evitar cosas como esta. Porque toda su estrategia y todo su proyecto político se resume en una máxima: cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. Tampoco me cansa de escucharlo. Mira que además no era mal orador Rajoy, a pesar de todo. Pero quiero decir que esta gente está súper preparada, son políticos, están todo el día haciendo esto. La facilidad con la que podemos perder el hilo y volvernos locos si no tenemos bien trabajado el discurso. Y más ellos que son seguramente no tienen experiencia en enfrentarse ante un público. Entonces suele haber también técnicas para intentar, digamos, hacer que o hilvanar el contenido de una manera que nos atiendan o que esté bien expresado, bien comunicado, bien hilvanado. Son técnicas narrativas que se han usado toda la vida a la hora de contar historias. Es lo que, perdóname el anglicismo, se denomina el storytelling, que no es que cuenten un cuento, ¿vale? Sino que utilicen técnicas, pues, narrativas para hilvanar
lo que es el contenido, hilvanar lo que es el discurso. Básicamente que cuando ellos vayan a contar o vayan a desarrollar su acción comunicativa, pues tengan en claro que hay que intentar dividirla en una introducción, en un nudo y en un desenlace. Que tengan esta estructura de tres bien marcada. Que de alguna manera un paso lleve al siguiente. Es decir, que cuando estén hablando, una idea de manera natural lleve a la siguiente. Sí. Os voy a poner un ejemplo de Quantum Fracture, que en apenas un minuto, bueno, te hace la pregunta de si veremos alguna vez el Big Bang, para que fijaos como en un guión muy sencillo, pero muy bien hilvanado, una idea te lleva a la otra. Si miras lo bastante lejos, ¿podrías llegar a ver el Big Bang, el nacimiento del universo? Esta pregunta tiene sentido. El cosmos es tan grande que a la luz le cuesta recorrerlo y llegar hasta nosotros. Le cuesta 8 minutos desde el Sol, años y años desde las estrellas que vemos y millones desde las galaxias cercanas. Vemos el cosmos con un cierto retraso. Mirar al cielo es mirar al pasado. Y cuanto más profundo miramos, más al pasado nos estamos remontando. Luego, si miro muy al fondo, ¿nos llegaría la luz del Big Bang de zonas rematadamente lejanas? Pasa esto. A medida que profundizamos, el cosmos parece rebobinar, las galaxias se desdibujan, la materia se une en una gran nube que, por un tiempo, no brilla mucho, hasta que de repente se ilumina intensamente y después, oscuridad. La imagen se corta. Esa luz, lamentablemente, no es el Big Bang. Es algo que sucedió unos 400.000 años después del Big Bang. ¿Qué fue? Lo explicaremos pronto. Por ahora disfruta de la respuesta de... Bueno, si os dais cuenta, él utiliza una técnica que ahora veremos un poquillo también, muy utilizada, que es la de ir lanzando pregunta, respuesta, pero eso hace que de una manera natural el discurso quede como un flujo continuo, ¿no? No se ve cambios de ritmo, no se ven parones, no se ven... Bueno, pues hay que intentar, repito, estos son maestros de la comunicación, pero con vuestros chicos, chicas, pues intentar trabajar cuando vayan a hacer ese discurso, esta idea de que una idea lleve de manera natural a la siguiente. Yo siempre lo escenifico con la misma metáfora visual. El contenido, el acto comunicativo tiene un eje central, que sería como una cuerda donde colgamos la ropa, ¿vale? Ese es nuestro guión principal, ese es nuestro storytelling, nuestra línea argumental. Y sobre esa podemos ir colgando pinzas de distintos colores que embellecen o que enriquecen este discurso. En este caso, la cuerda sería vuestra aventura Cansat, ¿no? La aventura de los chicos, es decir, la misión. Un poco esas respuestas que hemos ido respondiendo. ¿Cuál ha sido nuestro objetivo? ¿Cómo ha sido la metodología? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo ha sido el análisis? Etcétera, etcétera. Pero todo eso lo podemos vestir en el discurso comunicativo con distintos elementos para enriquecerlo, buscando siempre esa que no pierdan la atención, ¿no? Que me estén escuchando y que les interese qué es lo siguiente que voy a contar. Esas pinzas pues están muy usadas, son buscar la empatía con el público, buscar la emoción en el público, no significa hacerlos llorar ni hacerlos reír a carcajadas, pero sí una cierta emoción y picar su curiosidad. Por ejemplo, en lo que he puesto antes de Quantum Fracture, ese uso de preguntas lo que hacía era todo el rato, pues de alguna manera llamar a nuestra curiosidad, ¿no? Todo en sus dosis justas, que esto es muy complicado. ¿Cómo se pueden lograr estas pinzas, esta empatía, esta curiosidad, esta emoción? Bueno, aquí no me da tiempo, hay muchos trucos, técnicas, pero desde, por ejemplo, pues dirigirse de manera personal, con respeto siempre vale, pero al jurado, es decir, involucrar al público de alguna manera. Este uso de pregunta-respuesta, este juego de pregunta-respuesta que utiliza Quantum Fracture. El buscar referencias y anécdotas que hayan ocurrido en el proceso humaniza mucho y te hace captar la atención, ¿no? Si no simplemente el dato, sino contar qué es lo que ocurrió cuando, no sé, estabais cosiendo los paracaídas y yo qué sé. El uso del humor, aunque aquí siempre cuidado con el humor porque es muy personal y a mí me encanta, vamos, pero es verdad que hay que saber usarlo bien, ¿no? Es decir, hay muchos pequeños truquinos para lograr que, pues eso, ese aliño especial de que al final todos estéis contando lo mismo, pero no lo están contando de la misma manera dos grupos, ¿no? Al final lo que se trata es eso, de que ellos cuenten su historia a su manera, ¿vale? Sin olvidar de quién
tenéis delante y de todo el contexto de la puñetera realidad y que mantra, que siempre repito, comunicar es renunciar, ¿vale? Bueno, esto era un poco así, súper genérico, ¿vale? Contenidos, público, el formato, diferentes técnicas de storytelling, etcétera, etcétera. Pero nos queda la tercera parte, que es el formato, porque hay que hacerla, es decir, yo sé lo que quiero contar, sé el público, ahora vamos a ver cómo lo vamos a contar, lo que es el formato. En este caso yo me voy a centrar aunque bueno, creo que es aplicable a prácticamente cualquier fase del proyecto, pero me voy a centrar un poquito más en esa defensa de 10 minutos del proyecto que tenéis que hacer, ¿no? Y aquí el formato tiene básicamente una serie de aspectos, una serie de elementos. Por un lado es una comunicación oral, así que está la voz, está el cuerpo y también está la mirada de los chicos y chicas que están allí arriba del escenario o donde estén defendiendo la misión. Un PowerPoint normalmente o un Canva o lo que tengan o con lo que lo hayan hecho, me da igual, una imagen, ¿no? Un conjunto de imágenes. Y luego, siempre lo digo, recursos infinitos, bien usados, cualquier elemento nuevo que llevéis, que no sea solamente la voz, el cuerpo, la mirada o la imagen, sino que pues va a enriquecer todo, lo va a hacer distinto. Si lleváis maquetas, si lleváis, no sé, alguna mini teatralización, todo esto hay que tener siempre mucho cuidado, ¿vale? Pero siempre va a enriquecer muchísimo todo el proceso, ¿no? Y la puñetera realidad, que son 10 minutos, que tenéis 10 minutos para contar toda vuestra misión CANSAT. Si os parece, vamos a seguir particularizando y vamos a dar algunos consejos, trucos, lo que queráis, en estos aspectos, en la parte más oral, de voz, de cuerpo, de mirada, en el formato, y luego en la parte más del PowerPoint. Respecto a la expresión oral, lo primero de todo, y esto es fundamental, que yo lo cumplo muy mal, es que hay que evitar esto. Sí, señora maestra, mi balance de transformación es muy positivo, pero en apenas 3 minutos es muy complicado resumir, por lo cual permítame que vaya a hablar un poquito rápido para poder darle todos los datos que demuestran la evolución a positivo y transformación de la ciudad de Madrid. En primer lugar, en términos de calidad de vida, por primera vez somos una de las 10 ciudades con mejor calidad de vida en el mundo según el índice Mori. En segundo lugar, somos la primera ciudad que ha recuperado el Producto Interior Bruto previo a la pandemia. Supongo que le interesará desde el punto de vista económico, así como somos la ciudad líder en creación de empleo y en afiliación a la seguridad social. Por otra parte, tenemos más del 70% de la inversión Lo voy extranjera a quitar en porque España. me entra agobio solo de escucharlo, aunque hay que reconocer que el tío es un crack. Es decir, que hay que evitar hablar a una velocidad que no se entienda, a una velocidad extraordinaria. Esto al final cada persona es un mundo y habrá chicos que se pongan nerviosos, lo que les hará hablar más rápidamente o no. Ya está, esto es como todo, ¿no? Pero hay que intentar el mantener un ritmo determinado que sea entendible, ¿vale? Conviene calentar la voz previamente. Esto hay muchos ejercicios por internet y luego si queréis puedo recomendar alguna obra en el que hay nada, 5 o 6 ejercicios muy fáciles para calentar la voz, para que no sea llegar allí de primeras. Hablar despacio. Lo ideal está en torno a 165-180 palabras por minuto, pero bueno, yo creo que en realidad lo más importante es el que se te entienda y además la importancia de la respiración, la importancia de que en cada golpe de voz se haya cogido aire, ¿no? Se haya respirado. La vocalización, fundamental, sobre todo en estas edades. Yo tengo un hijo de 15 años y a veces me cuesta un poco entenderlo porque tienden a no vocalizar mucho. Luego cuando quieren vocalizan perfectamente. Entonces, bueno, vosotros estáis hartos de esto de verlo, ¿no? Pues igual, cuando se está arriba tienen que forzar un poco la vocalización y eso a veces se logra tan fácilmente como exagerando un poco la modulación de los labios y de las cavidades resonantes. Yo creo que hay que evitar leer encima del escenario. No queda bien y en ciencia, en otras humanidades a lo mejor es más habitual, pero en ciencia no es habitual cuando haces una presentación leer. Entonces hay que evitarlo. Esto no significa que ellos lleven sus notas
por si tienen que dar un dato o si tienen cualquier cosa o si en un momento dado se pierden, pues puedan ahí recuperar. Pero hay que evitar leer porque sobre todo, como ahora veré, hay que mirar al público. Y si lees, pues no miras. También muy importante, trabajar con ellos estos ritmos monocordes, estos ritmos que son todos iguales. No hay que volverse loco y hacer grandes genuflexiones de voz, pero sí con el ritmo y con el tono tú puedes marcar de alguna manera lo que es más importante de lo que es menos. Y sobre todo haces que el cerebro que te esté escuchando esté más susceptible de atender. Marcar con ellos las palabras, las llamadas palabras valor. Las palabras valor son esas palabras que estarían en negrita si fuera un discurso escrito, ¿no? Esas palabras en las que son clave. Clave pueden ser porque son datos importantes o clave porque les sirven para enganchar con la siguiente idea, ¿no? Pues se pueden marcar, incluso se pueden marcar de manera oral, ¿no? Y los gestos del cuerpo pueden ser perfectamente nuestros aliados. No hay nada peor que alguien que te está hablando así y es un busto parlante, ¿no? Creo que es bueno que ellos utilicen las manos sin pasarse, claro, porque si aquello va a ser un festival de gestos, pues al final distrae más que otra cosa. Aspectos que pueden parecer un poco frívolos, pero no lo son, pues es la vestimenta. Creo que es importante que sea cómoda, que sea personal. Creo que normalmente en Kansas suelen llevar mucho una camiseta común del grupo. Genial, perfecto. Cuidado también con pendientes, collares, cosas que puedan hacer ruido. Aquí dependerá un poco de todo. Si en la sesión llevan un micro o no, pues puede golpear. Si no, pues no se va a escuchar, ¿vale? Pero digamos que es importante, estos detalles tontos pues pueden arruinarte una charla. Os he dicho antes que es voz, que es cuerpo, pero también es mirada. Se tiene que mirar al público. Se comunica con la mirada. Entonces hay que evitar, eso sí, fijarse en alguien de manera muy estricta, porque puede ser un poco agobiante, y sí saltar de mirada en mirada. En el caso de un jurado, pues bueno, se puede centrar un poco más en ese jurado. Si hay más público, pues más en ese público, ¿no? Manu siempre cuenta una anécdota preciosa del... A lo mejor luego la cuenta, no la voy a decir. Entonces creo que es importante que ellos, eso, comuniquen, hablen con la persona que tienen delante, en este caso con el público, ¿no? Y en cualquier caso, todo esto da igual porque al final lo importante es que ellos transmitan con su voz, con su cuerpo, con su mirada, pues la pasión, lo que ha supuesto hacer este proyecto y llevarlo adelante con éxito o con fracaso. Da igual. Vale, Manu, no me tienes que avisar, son las 5:15 y voy con el PowerPoint, que es el otro elemento, pues, pues característico en toda la charla. Digo PowerPoint, pero en realidad de nuevo me refiero a lo que sea, ¿vale? PDF, Canva. Da igual, las transparencias, ¿no? Lo que estoy mostrando, las imágenes. Yo siempre cuando hablo del muerte por PowerPoint pongo primero este PowerPoint propio de los años 90 o principios de los 2000, que era un poco, todos nos hemos visto PowerPoints así, con 10.000 millones de colores, 3 tipos de letra diferentes, 40 millones de animaciones por todos los lados, todo texto, texto, texto y letra muy pequeña. Es evidente que esto hay que evitarlo. El PowerPoint es un apoyo visual importante que puede complementar, enriquecer, generar mensajes disonantes incluso en un momento si me apetece respecto a lo que estoy hablando. Pero el público o lee o escucha, es decir, no puede hacer las dos cosas. Y yo creo que en una comunicación oral lo importante es que escuchen y que lean lo mínimo. Entonces creo que el PowerPoint sobre todo tiene que ser muy visual, tremendamente visual, ¿vale? Entonces yo siempre recomiendo, bueno, en general, poco texto, también poca imagen en el sentido de usar imágenes con gran tamaño, no muchísima imagen, es decir, poquita imagen, pero visualmente potente, grande. Es verdad que en estos casos que al final hay un discurso científico, a veces estamos un poco supeditados al discurso científico, o sea, hay que poner una serie de gráficas, pues hay que ponerlas. Pero hay que intentar buscar la manera de que no sea 10.000 millones de gráficas o 40.000 millones de datos pequeñitos en una esquina superior derecha. No.
Si tienes que usar más diapos, pues no pasa nada, los vas pasando, pero que se vea bien, que tenga fuerza la imagen. Esto siempre se menciona mucho, esto, bueno, lo de una idea por diapositiva, en el sentido de que si todo destaca, efectivamente nada destaca. No hay que llevarlo al límite, puede ser una idea repartida entre varias diapositivas, por alguna razón. Pero bueno, lo importante es que eso, no sea todo igual. Es un poco como el monocorde oral, pues no hace una cosa monocorde en PowerPoint, ¿no? Que la información esté bien estructurada, que se vea claramente el título, pues los pies, los autores, si tenemos que ponerlos, si llevan algún logo, pues que estén abajo, no molesten. Es decir, que la estructura siga una jerarquía que sea sencilla de enseguida aprehender, ¿no? Igual que con las imágenes, pues la letra poquita y bien grande y visible. Cuidado con el tipo de font, con el tipo de fuente. Evitemos que haya chorrocientos mil millones de tipos de font. Se pueden usar 18.000 millones de tipos de font, pero tienes que ser un diseñador y diseñadora profesional para que eso encaje bien. Normalmente, a los que no somos diseñadores, va a quedar horroroso. Entonces, mejor tirar a uno, dos tipos de font, tres a lo sumo, y ya está. ¿Vale? Y además, siempre un tipo de font, es decir, si el título utilizan un tipo de letra, pues que ese sea el que se utiliza para el título. Punto. Ya está, no más, ¿no? En general, pues eso, tener un estilo claro, sencillo, homogéneo, que sea pues agradable para la vista, que no fuerza al cerebro a estar diciendo ¿en qué me fijo? Ayuda mucho los fondos neutros, porque si ponemos fondos de fotografías, pues va a ser muy difícil luego que un texto resalte encima y va a ser complicado y va a llamar mucho la atención. Esto afortunadamente creo que ya se ha mejorado bastante. Esto antes usábamos efectos y animaciones, cogíamos la galería del PowerPoint y venga, zoom invertidos, entradas por la derecha, por la izquierda. Yo mi experiencia ahora con los chicos y con Canva es que esto lo tienen bastante mejor controlado, o no, a lo mejor como todo, ¿vale? Pero eso, los efectos y animaciones, no estoy diciendo que no, pero no dejan de ser, es eso, es para enfatizar algo. No estás enfatizando todo el rato todo. Entonces, bueno, pues hay que saber usarlo porque si no, distrae. De nuevo, insisto mucho con esto, lo de ser lo más inclusive posible. La ciencia no la hacen hombres heterosexuales blancos, sino que lo hace una diversidad de personas enorme. Entonces, y seguro que en el grupo hay una diversidad enorme, ¿no? Y ya está. En definitiva, que eso, que el PPT, el Canva, lo que hagáis, pues que tengan un poco en la cabeza que es un apoyo a lo que ellos estén contando, que es mucho mejor escucharles a ellos, ¿vale? Y recursos infinitos. He dicho voz, mirada, cuerpo, PowerPoint. Y bueno, imaginación al poder. Se pueden usar un montón de cosas para en un momento dado destacar algo, ¿no? Desde maquetas, demostraciones, con cuidado, cualquier cosa que haya que manipular, cuidado y con mucho ensayo, ¿vale? Porque luego en el escenario, si hay delante gente, uno se puede poner nervioso. Es un poco de acting, un poco de teatralización, si lo veis importante, también con mucho cuidado y que quede bien. Piezas, yo qué sé, lo que sea todo eso le va a dar una tridimensionalidad, le va a dar una multisensorialidad. Sonidos, usar sonidos también. Eso es muy, muy interesante para que aquello no sea plano, pueda tener diferentes formatos, ¿no? Bueno, ya me quedan nada, 5 minutillos, unos últimos consejos, así ya muy, muy genéricos, ¿vale? Sé que esto es complicado, pero en la medida que podáis, ensayad, ensayad y ensayad con ellos y trabajar con ellos toda esta parte de comunicación y cuando llegue el momento de que lo tengáis todo más o menos construido, pues ensayar, ensayar y ensayar, porque luego delante del público los nervios nos pueden traicionar de muchas maneras y cuanto más interiorizado lo tengamos, pues mejor. Van a salir ellos de manera mejor y una experiencia que tiene que ser preciosa no se convierta en algo, en un mal rato, vamos. Esto también lo hemos hablado Manu muchas veces y yo y Manu y yo muchas veces, que es lo de si un solo portavoz que hace que, claro, pues el mensaje sea mucho más fácil, solamente habla una persona, todo es mucho más sencillo, pero tienes un montón de gente ahí detrás que no sabe muy bien qué hacer, o no, o pues una diversidad de voces que van cambiándose el mensaje, pues
A mí particularmente me gusta cuando todos los chicos y chicas participan y creo que para ellos es importante, ya que todos habrán trabajado en cierta medida en el proyecto, pues que todos y todas participen en el proyecto, tengan su minutito de gloria, pero hay que trabajar muy bien el cambio, porque esos cambios son los que ponen piedrecitas y cuando son de más 10 minutos, pues eso de ¿a quién le toca? Esto eras tú, ¿no? O no, sino de alguna manera intentar con ellos, lo de ensayar, pues que sea lo más fluido, disponerlos espacialmente para que no tengan que estar haciendo giros, que ellos mismos se den el paso. Esto os lo va a contar Menganita. Incluso podéis jugar, haceros una pregunta. Bueno, y aquí nos pasó esto, ¿verdad? Entra el otro, pues sí, efectivamente, ta, 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 ta. Es decir, meter ahí un poquito de teatralización muy suave puede ayudar a que quede además muy bonito, con muchas voces y ritmo rítmico y dinámico, ¿no? Cuidado con la tecnología, por favor, sobre todo si es tema micros, tema PowerPoint, tema ordenador, pues intentar probar todo antes, ¿vale? Porque terrible es cuando hay un fallo técnico y todo se va al traste, todo lo que has trabajado se te va al traste y además los nervios son terribles. Esto también me lo recomiendo muchas veces Manu, de preparar una plantilla, porque sé que creo que sobre todo en la final, ¿no? Uno no sabe cuál puede ser el resultado. Entonces, es mejor tenerlo todo ensamblado, todo maquetado, todo tal, de tal manera que llegue allí el resultado final, el dato final, meterlo rápidamente para poder defenderlo lo antes posible, ¿no? Entonces, todo lo que tengáis trabajado, pues mucho mejor. Que no tengan miedo a las preguntas que les harán. Y si uno no sabe, pues no sabe o no se acuerda o ya está, no pasa nada, ¿vale? O sea que intentar responder con toda la naturalidad y no tengáis miedo a las posibles preguntas que os pueden hacer. Y gestionad el fracaso. A veces hay que comunicar el triunfo. Kansat ha ido bien, ha aterrizado muy bonito, ha tomado las medidas que tenga que tomar, todo lo que nos pedía la misión principal se ha cumplido. Qué bien. Os ha podido pegar un piñazo de mucho cuidado, no ha despegado. Bueno, pues, o no ha tomado las medidas que se toma. Bueno, tenéis todo un trabajo que contar hasta llegar a ese punto y luego de alguna manera explicar el por qué se ha fracasado. Porque no, fracasado no es la palabra, porque el, ha fallado el proyecto o qué es lo que ha ocurrido, cuál ha sido lo que ha pasado, ¿no? Y de nuevo, me repito, transmitir la pasión, que ellos transmitan la pasión, divulgar y renunciar, y resumiendo, entretened. Es decir, que esos 10 minutos que nos escuche, pues se lo pase bien y les guste. Pues ya está, muchísimas gracias. No quería enrollarme mucho más para que Manu pudiera contaros el tema de documentación, pero bueno, por supuesto, si hay cualquier pregunta, encantadísimo de responderla por aquí o por el chat, como queráis. Creo que Manu ya la tiene, pero si no, se la vuelvo a subir la charla, ¿vale? Para que la tengáis. Y mi correo Manu lo tiene, se lo podéis preguntar o a vuestra disposición, de verdad, en todo momento. Muchísimas gracias, Emilio. No sé si hay alguna pregunta. Mira, dicen por aquí que escucharte siempre es un gusto, gracias. O sea, que algunos siempre ya me ha escuchado, hermano. Esto ya Claro, si han venido a la formación de detectives Ah, claro, los que habéis venido detectives, sí, repito o un en el poco. Mooncamp, Bueno, es que la comunicación es el, igual. Ah, y el el año pasado año también, pasado en ¿no? Kansas o en el campamento de verano. Voy a tener que meter cosas nuevas, porque si no se me va a ver el plumero, mano. Eh, Mira, esta sesión es la formación online de Kansat y de detectives. La formación online que las lleva organizando la oficina de SER España desde hace tiempo, ¿vale? El hecho de meter una sesión explícitamente acerca de comunicación y de cómo comunicar correctamente un proyecto científico es un empeño personal mío. Por dos razones. Primero, yo antes de trabajar aquí tuve la suerte de trabajar con Emilio, de colaborar con la Unidad de Comunicación Científica del Instituto de Astrofísica de Andalucía, donde aprendí muchas cosas acerca de comunicación científica. Emilio ya habéis visto que es un comunicador de primera, ¿vale? Entonces, creo que siempre es interesante hablar acerca de comunicación y cómo comunicar eficientemente un proyecto. Y segundo, yo llevo casi 2 años trabajando en el proyecto, entonces en estos 2 años he tenido la suerte de asistir a 9 eventos de presentación de proyectos de Kansat, tanto en finales regionales como en finales nacionales. ¿Qué ocurre?
En la mayoría de eventos a los que he tenido la suerte de acudir, al final los grupos suelen ir y cuentan su proyecto de manera bastante plana en algunas ocasiones. ¿Qué he identificado yo? Que en realidad el tema de la comunicación es un tema que se deja para el final. Es decir, ahora mismo estáis centrados en construir vuestro Kansat y lo entiendo porque es un tema muy complicado, pero tenéis que tener en cuenta que vuestros alumnos y alumnas al final tienen que seducir a un jurado, ¿vale? Ese jurado, en el caso de la final nacional, van a estar sentados escuchando 17 exposiciones de Kansat a 10 minutos cada uno. El jurado va a estar alrededor de 3 horas escuchando cómo niños y niñas construyen un Kansat. Entonces, hablando con Emilio, llegamos a la conclusión de que el tema de la comunicación es crucial. Si vuestros alumnos y alumnas son capaces de contar una historia, explicar al jurado cuáles son sus objetivos científicos, por qué han decidido hacer ese Kansat, cómo lo han hecho, los pasos que han dado, lo que se han encontrado, los resultados que han podido tomar. En caso de que no hayan conseguido hacerlo, ¿por qué no han conseguido hacerlo? Y son capaces de contar eso en 10 minutos contando una historia, al final se van a quedar con la atención del público, del jurado y van a pasar a la siguiente fase o van a obtener premio, ¿vale? Esto lo estamos haciendo para que los niños y niñas aprendan, estamos de acuerdo, pero de alguna manera tengo la sensación que los equipos a los que mejor les va son los que mejor comunican. Y además, sois docentes, les estáis dando una herramienta para su vida fundamental. Así que consejo, no dejéis el tema de la comunicación para el final, ¿vale? Tened en cuenta que al final en la final nacional, que es la que organizamos nosotros directamente, pero en las finales regionales también, tendréis prácticamente 10 minutos para hacer la defensa del proyecto. En la final nacional somos súper estrictos, porque si no el evento se nos va de hora, ¿vale? Entonces, os recomendamos que ensayéis mucho eso y lo que ha comentado Emilio, el PowerPoint en realidad puede estar ya prácticamente presentado. Solo el día del lanzamiento solo tenéis que mostrar los lanzamientos de última hora, ¿vale? O sea que no dejéis ni la comunicación ni el PowerPoint para la última hora porque creo que es de lo más importante. ¿Alguna pregunta más para Emilio? Pues Emilio, muchísimas Muy bien. gracias. Nada, a vosotros, por Dios, y mucho, mucho ánimo con el proyecto. Perfecto, muchas gracias. Nos Hasta vemos. luego. Chao. Bueno, pues si os parece bien, vamos con la última parte de la formación de hoy, que es el tema de la documentación, ¿vale? Así que comparto pantalla. Tiki, tiki, compartir todo. Manuel, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Mira, yo es que soy profe también, claro, como todos los que estamos aquí, y tengo a las 6 reunión con las familias de una manera online, entonces me voy a tener que marchar un poquito antes. Perfecto. Todo esto que vas a comunicar o vas a pasar, transparencias, el vídeo lo podré ver después, ¿verdad? Lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube, en SEO Spain, ¿vale? Hay una lista de reproducción que es Formación Kansat 2025-2026, ¿vale? De Vale. todas formas, mira, acerca de información importante está en la diapositiva 7, 8 y 9, que es lo que hay que entregar en las fechas, ¿vale? Y a continuación yo subiré esta presentación y os enviaré un modelo de la documentación que tenemos que enviar. O sea que de aquí a 10 minutos tienes toda la información importante. Vale, yo voy a esperar hasta -10 o así, que ya me tenga que Perfecto. conectar con la otra entrada. Y luego otra pregunta más que te quiero hacer. Yo soy de Sí, Castilla-La Mancha y todavía no sé nadie que se haya puesto en contacto con nosotros es que porque todavía no le vemos. Claro, este año estamos rediseñando todo el tema de documentación, o sea que todavía nos han puesto en contacto con ellos porque desde la oficina de SEO España no les hemos enviado todavía las plantillas, ¿vale? Pero lo harán ya. Y luego, una última pregunta. Es que yo tengo un equipo donde van los 4 o 5 chicos que están, porque hay alguno que va y viene, pero realmente lo están haciendo con dos controladoras diferentes, tanto con Arduino en la SP32 como con la Raspberry, que les está saliendo. Entonces, ¿el mismo equipo podría presentar dos? En principio no, en principio un equipo presenta una tecnología.
En Vale. realidad, CANSAT es una simulación a pequeña escala de un proyecto de ingeniería real. Entonces, la decisión de qué tecnología en los proyectos reales se elige antes, ¿vale? Es que tienen la misión primaria hecha, estamos pensando en la secundaria y nos falta también por hacer todavía el paracaídas, porque me estoy volviendo un poco loca con la tela, tendré que comprar por internet. Y claro, ellos tienen la duda de cuál vamos a llevar a cabo. Entonces, bueno, Si pues que la os, decidan ellos y ya está. Les voy a dejar que sean ellos porque al final son los Eso que lo es. tienen que comunicar. Y que lo Gracias, que yo que Manuel. invito es que luego a la hora de comunicar el proyecto que lo expliquen. Hemos probado estas dos tecnologías y nos hemos decidido por esta porque nos da esta versatilidad o porque nos da estas ventajas o por lo que sea, ¿vale? No, sí, ellos lo tienen muy claro cuál quieren llevar. Así que los voy a dejar y que disfruten. Gracias, Perfecto. Manuel. A vosotras. No sé si se ve bien la presentación. Sí, sí, perfecto. Vale, perfecto. Mira, entonces, para la sesión de hoy hemos dejado dos aspectos que son cruciales, la documentación del proyecto y la presentación del proyecto. Emilio ya ha contado todo lo necesario para presentar un proyecto eficientemente y yo vengo a explicaros toda la parte de documentación, que es probablemente la parte más árida y más aburrida, pero que creemos que es fundamental hacerlo y que a vuestros alumnos y alumnas les va a dar competencias clave para su vida futura, se dediquen a lo que se dediquen, ¿vale? Entonces, los objetivos de esta sesión básicamente son proporcionaros herramientas para que seáis capaces de guiar correctamente a vuestros equipos con la documentación del proyecto, comprender la importancia de la documentación en el proyecto CANSAT. Os voy a explicar los 2 o 3 documentos, ahora volvemos a eso, que os vamos a pedir. Os vamos a explicar cómo estructurarlos correctamente y unas pequeñas buenas prácticas para la redacción técnica, ¿vale? Vamos a intentar que esto no sea demasiado árido. Vale. Documentación del proyecto. Bien. Como sabéis y como decimos siempre, CANSAT en realidad es una simulación de un pequeño proyecto de ingeniería real. Y a la ESA le gusta que este proyecto tenga todas sus fases, ¿vale? Búsqueda de financiación, construcción, fabricación, diseño, imaginación, creación, lanzamiento, muestra de resultados, comunicación del proyecto. Entonces, una de las cosas que se hace efectivamente en un proyecto de la Agencia en cualquier proyecto de la Agencia Espacial Europea es dividir el proyecto en distintas fases y cada fase tiene sus documentos asociados, ¿vale? Aquí tenemos un diagrama de flujo de cómo funciona un proyecto espacial estándar. En primer lugar, tendríamos la fase 0, en la cual se hace el análisis de la misión, se identifican las necesidades. Básicamente, esta fase es muy importante porque es donde se decide qué se va a estudiar, qué queremos investigar y cómo lo vamos a hacer, ¿vale? A continuación, y eso tiene su informe, que se llama en este caso MDR. En segundo paso iríamos a la segunda fase, que sería factibilidad, en el que se hacen estudios económicos y de logística para ver si ese tipo de satélite es factible y eso tendría su propio informe, su PRR. A continuación haríamos una definición preliminar en el que se hace un prediseño y en el que se proponen soluciones técnicas para los retos tecnológicos que supone construir ese satélite. Aquí en esta fase los ingenieros e ingenieras de la ESA hacen 2 proyectos distintos, el SRR y el PDR. A continuación, ese diseño se refina y se hace una definición detallada, lo que tendría su propio informe. Una vez después se califica, se comienza la producción, lo que tendría sus 2 informes propios, el QR y el AR. Pasaríamos a la fase de lanzamiento con sus informes y a la fase de eliminación o descatalogación del satélite, ¿vale? Un proyecto de ingeniería real, un proyecto de lanzamiento de satélites es muy complejo, tiene todas esas fases e implica toda esta documentación, ¿vale? Si estuvisteis la semana pasada en la sesión de la misión secundaria, María Balaguer, la responsable de la Unidad de Desarrollo Tecnológico Instrumental del Instituto de Astrofísica de Andalucía, contó que efectivamente es importante para pasar de una fase a otra documentar todo adecuadamente, ¿vale?
Entonces, en Kansat, la oficina de SER España, estamos convencidos de que es fundamental, aquí, documentar el proyecto. ¿Qué es lo que pasa? Que no podemos olvidar que estamos trabajando con alumnado de secundaria y bachillerato, es decir, como los ahoguemos en documentación, la mayoría de los equipos desistirían. Entonces, el nuevo equipo de la oficina de SER España, como sabéis, Celia y yo llegamos hace un año al proyecto, hemos redefinido un poquito la documentación que hay que enviar, por varias razones. En primer lugar, el año pasado sabemos que hubo profesorado que participó en el desafío que no entendía muy bien que cada comunidad autónoma tuviera sus propias reglas, sus propias fechas, sus propios documentos, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho ha sido homogeneizar la documentación que tiene que enviar todo el Estado, ¿vale? Ahora, independientemente de la comunidad autónoma desde la que nos estéis siguiendo, independientemente de la comunidad autónoma desde la que participen los chicos y chicas en Kansas, tienen que enviar exactamente la misma documentación y en las mismas fechas, ¿vale? Lo que voy a intentar explicar en esta sesión, en estos 30 o 40 minutillos que me quedan, son los distintos documentos que os tenéis que enviar, cuándo los tenéis que enviar y queremos dar también un poquito, quiero explicar la motivación de por qué estos documentos y no otros, ¿vale? Veníamos de la diapositiva anterior, vemos que en un lanzamiento de un satélite hay que llevar a cabo todas estas fases, ¿vale? Kansat es algo a escala, es mucho más pequeño y tiene muchas menos fases. La primera fase ya ha concluyó el día 20 de diciembre, que era la fecha límite para inscribirse al desafío, ¿vale? Ahora mismo estamos en la fase número 2, en la que imagino que ya estáis inmersos con vuestros alumnos y alumnas, estáis construyendo ya vuestro Kansat. En esta fase os vamos a pedir que nos mandéis un primer informe, el PDR. La fecha límite es el 20 de febrero. Volveremos a estas fechas, a estos nombres, ahora os los explico todo, ¿vale? Entonces, un PDR es un informe en el que se explica de manera cualitativa en qué consiste vuestro Kansat. Bien, de alguna manera el envío del PDR es el que formaliza la inscripción en el desafío. A partir del 20 de febrero, una vez enviados los PDRs, las distintas comunidades autónomas que organizan sus propios eventos regionales los van a analizar y van a organizar sus lanzamientos regionales. Los lanzamientos regionales van a tener lugar entre el 29 de marzo, que es el primero, y el 29 de abril, que es el último, dependiendo de las comunidades autónomas, de los territorios, etc. Recibiréis instrucciones por parte de las consejerías de educación de las distintas comunidades autónomas del país, informándoos de la fecha del lanzamiento, etc. ¿Vale? Antes de los lanzamientos regionales, antes de los eventos en el que se va a elegir al ganador de cada comunidad autónoma, tendréis que enviar otro documento, que es el CDR, ¿vale? La fecha límite para enviar este CDR es el 20 de marzo. Bien, como comento, entre el 29 de marzo y el 29 de abril tendrán lugar o bien los lanzamientos de Kansat regionales o bien los eventos presenciales para elegir cuál es el equipo seleccionado por vuestra comunidad autónoma. Esta información la vamos a dar muy pronto, ¿vale? De cada una de las comunidades autónomas se seleccionará a un participante, a un equipo que participará en la fase nacional. La fase nacional, puedo adelantar que se va a celebrar el 12 y 13 de mayo en una localidad que todavía no podemos adelantar. Os puedo decir que está por el oeste del país, que estamos hablando con la consejería para ver cuándo se hace la nota de prensa y el anuncio oficial, ¿vale? Pero el lanzamiento nacional tendrá lugar el 12 y 13 de mayo. Los equipos que hayan ganado sus finales regionales
tendrá, un equipo por comunidad autónoma, tendrán que enviar un último informe que se llama el PLR. Tendrán que hacerlo antes del 5 de mayo. Ahora volvemos a estas fechas y voy a describir en qué consiste cada uno. Como sabéis, el equipo ganador de la fase nacional, que tendrá lugar el 12 y 13 de mayo, será seleccionado por la ESA para participar en el evento europeo Ingeniero por un día, que tendrá lugar en las instalaciones de la ESA en Noordwijk, Países Bajos, entre el 17 y 19 de junio. ¿Vale? Esto es un poquito el diagrama de flujo, lo que va a pasar con las distintas fechas, y abajo tenemos los informes que tenéis que mandar y cuándo los tenéis que mandar. Entonces, ahora vamos a ir recorriendo todos los informes y os voy a explicar en qué consiste cada uno, dónde podéis encontrar una plantilla y cuáles son las fechas. Pero Manuel, ¿te lo tenemos que mandar a vosotros? El No, PLR. os lo enviará la comunidad autónoma. La comunidad autónoma os mandará información, ¿vale? Ok, gracias. Nada. Básicamente eso, como estaba comentando hasta ahora, la documentación del proceso es algo importante, los proyectos reales de ciencia y de ingeniería documentan todos y cada uno de los pasos, o sea que en este mini proyecto consideramos fundamental poder enviar, poder documentar el proyecto, ¿vale? Además, permite proporcionar a los equipos herramientas necesarias para documentar un proyecto de manera clara, estructurada y profesional. Trabajando la documentación, estáis trabajando al mismo tiempo organización de proyectos, expresión oral, diseño, etc. Permite comunicar ideas de forma clara y efectiva. Consideramos que es una herramienta clave para el aprendizaje de los estudiantes. Y además facilita la evaluación del proyecto. Los jurados tienen una rúbrica de evaluación y una de las cosas que evalúan es la claridad de los informes, ¿vale? Es decir, enviar un informe correcto puntúa. Además, claro, tenéis que tener en cuenta que la organización de CANSAT a nivel nacional es un tema muy complejo. Vamos a tener 17 eventos regionales. Ya sabéis que los eventos pueden ser o bien lanzamiento de CANSAT a nivel regional o bien defensa presencial del informe para demostrar que su CANSAT es viable o bien una defensa virtual del informe para demostrar que el CANSAT es viable, ¿vale? Esta documentación que hasta este año cada comunidad decidía lo que hacía, este año lo hemos centralizado, todos los informes los tienen que enviar todos los participantes de todas las comunidades autónomas en las mismas fechas. El hecho de enviar documentación permite comprobar el compromiso con el proyecto, nos permite a la organización saber que los equipos que se inscribieron en diciembre siguen adelante. Y en el caso de las comunidades con mucha participación, estoy pensando en la Comunidad de Madrid, Cataluña o Andalucía, que son comunidades que rondan los 100 equipos inscritos, esto quiere decir alrededor de 700 participantes por comunidad. En esas tres comunidades, el hecho de enviar información de la documentación es importante porque a la organización le permite saber el nivel de los CANSAT. Y en caso de que haya que decidir cuáles vuelan con cohete, cuáles con globo, tener un informe permite saber en qué estado están los proyectos, ¿vale? La documentación es importante por todo esto. Bien, hemos dicho que os vamos a hacer enviar 2 informes a todos los participantes y un tercer informe a los ganadores de cada fase nacional. El primer informe que os vamos a pedir es el PDR. PDR es el acrónimo en inglés de Preliminary Design Review o Informe de Diseño Preliminar. Es un informe que tiene que enviar todo el mundo a las comunidades autónomas. Repito, las propias comunidades se pondrán en contacto con vosotros y vosotras muy pronto para explicaros cómo pedirlo antes del 20 de febrero. A continuación, tenéis un mes más hasta el 20 de marzo para mandar el siguiente informe, el Critical Design Review o CDR, que es el acrónimo en inglés de Informe de Diseño Crítico. Tenéis hasta el 20 de marzo, también se lo tenéis que enviar a las comunidades autónomas, ahora volveremos a eso. Y los ganadores de todas las fases regionales
uno por comunidad autónoma, tendrán que enviar un último informe que es el Pre-Launch Report, PLR, o informe previo al lanzamiento, que lo tienen que enviar antes del 5 de mayo, teniendo en cuenta que la final nacional tendrá lugar el 12 y 13 de mayo. Así, todo el mundo tiene que enviar 2 informes, el PDR antes del 20 de febrero. Para resumir mucho, el PDR es un informe en el que de manera cualitativa y bastante breve se explica cuál es vuestro CANSAT, cuál es vuestra misión secundaria, en qué consiste. El CDR es un informe que tenéis que enviar todo el mundo antes del 20 de marzo. Es un informe un poquito más exhaustivo en el que tenéis que explicar y tenéis que demostrar que vuestro CANSAT es viable. Y por último, los equipos ganadores de cada comunidad autónoma, antes del 5 de mayo, tendrán que mandar el Pre-Launch Report, que consiste en un CDR evolucionado. Teniendo en cuenta que en la mayoría de comunidades autónomas se van a hacer eventos de lanzamiento, el PLR es un CDR en el que hayáis incorporado los datos del lanzamiento regional, ¿vale? En caso que vuestra comunidad no haya hecho un lanzamiento, nos vale con el CDR actualizado al día 5 de mayo. Ahora vamos a ir a cada uno de los informes, en qué consisten, qué información tiene que tener. Y al final, en el chat os voy a copiar 2 modelos y esto lo subiremos a nuestra página web, ¿vale? Bien. El primero de los informes que tenéis que enviar es el informe preliminar de diseño, o PDR. Un PDR es un documento técnico en el que los equipos participantes presentan el diseño inicial de su satélite. Este informe, de hecho, en realidad, a la organización nos sirve para ver que los equipos están interesados en participar en el lanzamiento. Las inscripciones en CANSAT se abrieron el día 15 de diciembre. El día 15 de septiembre habéis tenido hasta el 20 de diciembre para presentar a vuestros equipos y nosotros entendemos que en la vida pasan muchas cosas, que a lo mejor los equipos lo cogieron con mucha ilusión y luego se han desinflado, o que el curso se les ha complicado y no han podido, o que este año dicen, mira, este año llegamos hasta aquí pero no podemos, etcétera, ¿vale? Entonces, entendemos que hasta el 20 de diciembre se inscribieron muchos grupos. El hecho de tener que enviar un primer informe el 20 de febrero, este PDR, de alguna manera a la organización nos permite saber que hay un compromiso de los equipos inscritos inicialmente y que se van a presentar a las finales regionales. Es por eso por lo que insistimos en que hay que enviar, ¿vale? No obstante, sabemos de otros años previos que hay equipos que se asustan de no, tenemos que escribir un informe muy complejo. No, la idea es que este PDR sea un informe bastante sencillo en el que de manera cualitativa expliquéis en qué consiste vuestro CANSAT, ¿vale? Estoy repitiendo muchas cosas todo el rato, pero es porque quiero que se quede claro. Hay que entregarlo todo, lo tienen que entregar todos los equipos. La fecha límite de entrega es el 20 de febrero y hay que entregarlo directamente a las comunidades autónomas, que son las responsables de organizar los lanzamientos regionales o los eventos regionales de defensa de proyectos, ¿vale? Son las propias comunidades autónomas, a través de sus consejerías de educación, que os van a enviar un correo y os van a explicar cómo tenéis que enviar este PDR, ¿vale? Será a través de un correo que os enviarán las comunidades. Os pedimos que nos pongáis en copia en la organización a través del correo cansatspain@esero.es. Bien, como he dicho varias veces, este PDR, este primer informe, consiste en un informe en el que se explica de manera cualitativa el proyecto de vuestro CANSAT, ¿vale? El formato es bastante libre. Se recomienda que tenga una extensión máxima de 10 páginas, ¿vale? Para que vuestros alumnos y alumnas no se abrumen con el trabajo. Básicamente, ahora vamos a las secciones que tendría que tener. Aconsejamos fervientemente que lo elabore el alumnado. Esto es algo que hemos visto en nuestra experiencia en la organización de
de otras finales nacionales, ¿no? Que vemos que hay informes que parece que han sido escritos por adultos, ¿no? Lo interesante de esto es que sean los propios alumnos y alumnas lo que lo escriban, es nuestra opinión. Entonces, os invitamos a que sean ellos los que escriban su propio informe. Este año, si queréis, no es obligatorio, si queréis, este informe puede ir acompañado por un pequeño vídeo de 3 minutos en el que expliquen su casa, ¿vale? No es obligatorio, si queréis, lo pueden hacer. El envío del vídeo no exime de enviar el informe. Si queréis enviar un vídeo, tenéis que enviar un informe PDR y un pequeño vídeo en el que en 3 minutos los alumnos y alumnas escriban su CANSAT. Como hemos dicho, hay que enviarlo antes del 20 de febrero. El modelo está en nuestra web. Paréntesis, la web va a estar colgada ya, de aquí a la semana que viene, ¿vale? De todas formas, os haremos llegar vía las consejerías de educación de las comunidades autónomas de todo el país, y ahora os lo copio yo en el chat, un modelo para este PDR. Como hemos dicho ya varias veces también, hay que remitirlo a las comunidades autónomas, ellas mismas os enviarán las instrucciones con copia a esero, a cansatspain@esero.es, y el título del archivo sugerimos que tenga la siguiente estructura. En primer lugar, PDR, guión, después el nombre de vuestro equipo, agronautas, ogonautas, los campeones del espacio, de Mijas al espacio, el nombre que sea, guión, el nombre del colegio, IES Cervantes, IES Gustavo Adolfo Bécquer, lo que sea, guión, la ciudad desde la que están inscritos, en mi caso, por ejemplo, yo fui al Instituto IES Gustavo Adolfo Bécquer, guión Algete, guión, y las 3 primeras letras de la comunidad desde la que nos estáis siguiendo. En el caso de Andalucía, CLM Castilla-La Mancha, CIL Castilla y León, CAT Cataluña, MUR Murcia, etc. ¿Vale? Bien. ¿Cuál es la estructura que tendría que tener este informe PDR? Pues recomendamos que tenga estas 6 secciones. Primero, una introducción, un párrafo en el que expliquéis las motivaciones para construir ese CANSAT, ¿no? Pues no estoy pensando. Vamos a construir un CANSAT porque queremos estudiar la concentración de gases de 1 kilómetro de altura al suelo. Para eso vamos a meter unos sensores, lo que sea, ¿vale? Porque nos hemos inspirado en la siguiente misión. A continuación, ese informe tendría que tener un listado de los participantes. Somos un equipo compuesto por 6 alumnos y alumnas del Instituto de Educación Secundaria Gustavo Adolfo Bécquer de Algete, de cuarto de la ESO y primero de bachillerato. Lo estamos trabajando en tecnología, ¿vale? Una breve descripción de los participantes y del rol de cada uno de ellos en el proyecto, ¿vale? El objetivo del proyecto, qué se quiere estudiar, la misión primaria que se va a cumplir, la misión secundaria, los recursos con los que cuentan. Pues el presupuesto de nuestro CANSAT es de 500 euros, que hemos pensado que los vamos a sacar a través de patrocinio con los negocios locales, o a través de una rifa que hemos hecho, o a través de un crowdfunding, o lo que ellos vean, ¿vale? Creemos que es interesante que los alumnos y alumnas destaquen la originalidad del proyecto, ¿no? ¿Por qué creen que su CANSAT puede ser especial? Pues porque nuestra misión secundaria creemos que está inspirada en una misión de la ESA y eso le aporta calidad. O porque vamos a hacer una campaña de difusión en la que pretendemos transmitir la importancia de la educación espacial, ¿vale? Y una breve bibliografía. Para elaborar estas 6 secciones, que como digo no pueden tener una extensión mayor de 10 páginas, hemos elaborado un pequeño documento PDF que va a estar colgado en nuestra página web y que voy a colgar aquí en el chat cuando deje de compartir pantalla, ¿vale? Y para terminar, como sabéis, una pequeña bibliografía. Esto se puede acompañar de imágenes, imágenes de los alumnos,
imágenes del CANSAT, cómo han pensado hacer lo que sea. De alguna manera, el mensaje que quiero transmitir es que este PDR es un documento cualitativo, no es necesario que haya muchos cálculos, no es necesario que haya muchas gráficas, en el que los alumnos y alumnas tienen que mostrar a la persona que lo lea, al jurado, a la organización de las fases regionales, Hola, buenas tardes. cómo va a ser su CANSAT. Sí, dígame. ¿Hola? Vale. Si hay alguna pregunta, me interrumpís en cualquier momento, ¿vale? Que ahora mismo no estoy leyendo el chat. Vale. El propósito del PDR, al fin y al cabo, es identificar y corregir problemas en las primeras etapas del diseño para minimizar riesgos en las siguientes fases del proyecto, ¿vale? De alguna manera, lo que pretendemos con este PDR es que los alumnos, los equipos, presenten su CANSAT, presenten sus intenciones. Esto es de alguna manera una reducción a pequeño de un PDR real en el que es el documento que se utiliza en los grandes proyectos para buscar financiación, etc. ¿Vale? Sería como un dossier de cuál va a ser su CANSAT. Recordamos que esté escrito por los alumnos. Este año, además, si queréis, no es obligatorio, pero si queréis, es posible añadir un pequeño vídeo de no más de 3 minutos de duración en el que el equipo explique cuál va a ser su CANSAT, ¿vale? El vídeo es un complemento, es decir, no vale con enviar solo el vídeo, habría que enviar el informe y el vídeo o solo el informe, ¿vale? En caso de enviar solo vídeo y no enviar informe, el equipo estaría descalificado porque no ha enviado el documento, que es una de las cosas obligatorias. ¿Vale? ¿Hasta ahora todo claro con el PDR? Bien. Tenéis hasta el 20 de febrero, más o menos un mesecillo, 3 semanillas para enviar este PDR. ¿Vale? Adicionalmente, me imagino que ya estáis trabajando con vuestros alumnos en vuestro CANSAT, ¿vale? Entonces, antes del 20 de marzo, es decir, antes de que comiencen los lanzamientos regionales o los eventos regionales de defensa de proyectos, se os va a pedir a todos los participantes y todas las participantes en CANSAT que enviéis un informe un poquito más elaborado, ¿vale? Este informe es el CDR o informe crítico de diseño, que es un informe que tiene como objetivo mostrar a la organización que vuestro CANSAT es viable. El PDR de alguna manera se queda en el mundo de las ideas, esta es nuestra idea, este es nuestro proyecto. El CDR lo que pretende es bajar ese proyecto a tierra y mostrar que el CANSAT puede existir y que va a existir y que va a estar listo para vuestro evento regional, ¿vale? Lo tienen que entregar todos los equipos, la fecha límite de entrega es el 20 de marzo y, igual que el PDR, se entrega directamente a las comunidades, ellas os contactarán con las instrucciones y por favor os rogamos que pongáis en copia a cansatspain@esero.es, ¿vale? El CDR es un informe un poquito más extenso y ya os digo que tenéis que demostrar que el CANSAT es viable, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia con el PDR? Pues que ya nos gustaría que hubiera pruebas de lanzamientos, que hubiera gráficos si ya habéis tomado algún tipo de dato, que pongáis, por ejemplo, esquemas de cómo tenéis pensado cumplir vuestra misión primaria, planos de paracaídas, planos de la carcasa, cronogramas de cómo se ha organizado el equipo para participar, figuras, etcétera, ¿vale? Todo lo que muestre al jurado que vuestro CANSAT es viable y que si tuviera que lanzar en un cohete, podría lanzarse, ¿vale? La extensión máxima es de 20 páginas, pero no tiene por qué llegar a 20 páginas. Si consideráis que con 10-15 páginas habéis cumplido este objetivo, 10-15 páginas, ¿vale? No se va a medir el peso, se va a medir la calidad. Recalco lo mismo de antes. Lo recomendable y lo deseable es que sea el alumnado el que lo elabore, ¿vale? Habría que enviarlo antes del 20 de marzo. En la web de Esero vais a tener un modelo. Yo también voy a enviar un modelo al chat y por correo a todos los participantes ya para que lo tengáis desde ya.
y habría que remitirlo a las comunidades autónomas a través de las instrucciones que ellas darán con una copia a kansaspain@esero.es. El título del archivo recomendamos que sea este, CDR, nombre del equipo, nombre del cole o del instituto o del espacio maker, ciudad, y 3 letras para mostrar la comunidad autónoma desde la que estáis participando. En el informe, en el borrador, en el esquema que os vamos a mandar para el CDR, vais a ver que os sugerimos que incluyáis todas estas secciones. Pues una breve introducción en la que expliquéis la organización y los roles de los miembros del equipo y que expliquéis también los objetivos y la motivación para construir el CANSAT, ¿vale? A continuación, una sección entera, que sería la sección número 2, en la que se describa el proyecto CANSAT, pues el esquema de la misión, cuál sería el proyecto científico, la misión primaria y la misión secundaria, el diseño mecánico y estructural de vuestro CANSAT, cómo va a ser la carcasa, cómo va a ser el paracaídas, etcétera, el diseño eléctrico, el software que vais a utilizar, dependiendo de vuestra misión, el sistema de recuperación y cómo vais a diseñar la estación de tierra, ¿vale? A continuación, una tercera sección de todo esto anterior, cómo lo habéis llevado a cabo, la planificación del proyecto, la estimación de los recursos, ¿no? Con un pequeño presupuesto y las pruebas que hayáis realizado. Y por último, ¿cuál es vuestro programa de difusión y patrocinio? Sabéis que una de las cosas que se premia es cómo se consigue el dinero y cómo se da difusión al proyecto. Y por último, si queréis introducir una pequeña bibliografía, ¿vale? No sé si estáis percibiendo, el PDR es un documento más cualitativo, el CDR ya es más cuantitativo, ¿vale? Así que en el CDR se da la bienvenida a cualquier cosa que pueda mostrar que vuestro CANSAT es viable. Os voy a poner aquí ejemplos de cosas que pueden ir al CDR. No es obligatorio, pero de alguna manera ayudan a mostrar que ese CDR va a cobrar vida, que ese CANSAT que estáis diseñando, ya lo estáis diseñando y que va a cobrar vida dentro de poco, ¿vale? Cabrían, por ejemplo, diagramas de bloques de cuál es el esquema de cómo se va a hacer la transmisión de datos entre el CANSAT y la estación en tierra. Fotos, imágenes reales de vuestro CANSAT para mostrar que es algo que ya existe. Incluso esquemas con las dimensiones máximas y cómo va a estar dividido por dentro y qué espacio le vais a dar a cada una de los componentes electrónicos, un esquema mecánico. También caben, si los tenéis, si los habéis ido haciendo, toda la parte electrónica, ¿no? De cuál es vuestro planning, cómo va a funcionar la mecánica, la electrónica interna del CANSAT que os va a permitir cumplir tanto con la misión primaria como con la misión secundaria. Todo esto también cabe. Diagramas de flujo o diagramas de flujo de personal, ¿no? Nuestro equipo está compuesto por 6 alumnos y alumnas, pues esta persona va a ser el líder de la parte electrónica, esta persona va a ser la responsable de programación, esta persona va a ser la responsable de búsqueda de financiación y patrocinio, lo que sea. Cronogramas, ¿no? Que mostréis o que expliquéis un poquito cómo os habéis organizado en el tiempo desde que os decidisteis a participar en CANSAT hasta el momento del lanzamiento regional o el evento de defensa de proyecto regional y cómo haríais en caso de la final nacional. O incluso vídeos, es decir, recordad que el espíritu de este documento es mostrar a la organización que el CANSAT es viable y que el CANSAT, el día del lanzamiento regional, va a existir. O sea que podéis hacer un pequeño vídeo en el que mostréis que ya existe un paracaídas y que ya estáis trabajando en ello, ¿vale? De alguna manera, cualquier cosa que muestre que vuestro CANSAT es viable, ¿vale? Este informe tiene un poquito más de chicha, ya lo veis, o sea que os recomendamos que vayáis documentando todo el proceso y que lo vayáis subiendo ya, ¿vale?
os recomendamos que tenga una redacción técnica, pero que sea clara, accesible y concisa. Tened en cuenta que estos informes se les enviará a los jurados de las distintas fases y que lo van a analizar. Entonces, es de alguna manera vuestra carta de presentación a expertos en el mundo aeroespacial, en el que en tan solo 20 páginas les tenéis que explicar cómo habéis diseñado vuestro CANSAT. Para este CDR ya se recomienda uso de gráficos, de tablas o de imágenes para completar el texto, pero todo lo que queráis. Podéis enviar vídeos, prototipos, planos 3D de la carcasa, todo lo que se os ocurra para dar solidez al proyecto, ¿vale? Herramientas recomendadas para la documentación, la que queráis. Word, LaTeX, Google Doc, Canva, lo que vosotros queráis, ¿vale? Y siempre se recomienda algún tipo de versionado de documentos y de trabajo colaborativo. Por ejemplo, en la oficina trabajamos mucho con Google Drive, ¿no? Que es una herramienta que permite que varias personas estén trabajando sobre el mismo documento al mismo tiempo. Pero lo que vosotros y a vuestros alumnos y alumnas les sea más útil, ¿vale? Y como decimos, en resumen, cualquier herramienta que demuestre que vuestro CANSAT es viable. Bien. El 20 de febrero habréis enviado vuestro PDR, el 20 de marzo vuestro CDR, entre el 29 de marzo y el 29 de abril tendrán lugar las finales regionales. De cada final regional o de cada evento de defensa de proyectos regional saldrá un representante de vuestra comunidad autónoma en la final nacional que tendrá lugar el 12-13 de mayo. Solamente a esos 17 equipos se les va a pedir un tercer informe, que es el PLR. PLR es el acrónimo en inglés de Pre-Launch Report o informe previo al lanzamiento. Es un informe que, como digo, se le va a pedir únicamente a los equipos que vayan a la final nacional. La fecha límite de entrega será el 5 de mayo. Habrá que enviarlo por correo electrónico a cansatspain@esero.es. Desde la organización nos vamos a ir poniendo en contacto con los equipos para recordaros esta información, ¿vale? Y de alguna manera el PLR, si el PDR era un informe cualitativo, el CDR es un informe ya más cuantitativo, ya con más enjundia en el que muestre que el CANSAT es viable. El PLR, teniendo en cuenta que la mayoría de comunidades organizan su propio lanzamiento, lo que nos gustaría sería, resumiendo mucho y simplificando, que el PLR fuera un CDR mejorado. El CDR mostraba que el CANSAT era viable, el PLR es un CDR en el que ya estáis mostrando los datos de vuestro lanzamiento regional. Ya tendréis datos de lanzamiento real de CANSAT porque lo habéis lanzado en vuestro lanzamiento, o ya podéis mostrar gráficas de cómo han funcionado vuestros sistemas, podéis mostrar vídeos, podéis mostrar fotos, etcétera, ¿vale? Hay algunas comunidades autónomas, por ejemplo, en Cantabria, en la que no va a haber lanzamiento, sino que va a haber una defensa de proyectos para demostrar que el CANSAT es viable, ¿vale? Si venís de alguna de esas comunidades autónomas, el PLR en realidad debería ser un CDR aumentado, completado con los datos que tengáis hasta el día 5 de mayo. Tened en cuenta que el CDR lo habéis enviado el 20 de marzo, pues del 20 de marzo al 5 de mayo tendréis más datos, tendréis más pruebas, tendréis ya imágenes de vuestro CANSAT porque va a ir a la final, ¿vale? Como decimos, solo lo tendrían que enviar los alumnos y alumnas que accedan a la fase nacional, igual que el CDR, una extensión máxima de 20 páginas, ¿vale? Si ya tenéis un CDR de 20 páginas, pues refinadlo, destilad la información para que sea conciso. Insisto en que lo suyo sería que esté elaborado por el alumnado. Habrá que enviarlo antes del 5 de mayo, habrá un modelo en la web de Esero y habrá que remitirlo a la organización nacional a través de la dirección cansatspain@esero.es. Y el título del archivo, al igual que los anteriores,
PLR, guión, nombre del equipo, guión, nombre del cole, guión, ciudad, guión y las 3 letras identificativas de vuestra comunidad autónoma. ¿Vale? Errores comunes que hemos visto a lo largo de todos estos años. Claro, tened en cuenta que en este documento es vuestra carta de presentación al jurado. Tened en cuenta que en comunidades con mucha participación, como Madrid, como Andalucía o como Cataluña, este CDR se puede utilizar, por ejemplo, para diferenciar entre los equipos que vayan a lanzar en cohete o en globo, ¿no? Estoy pensando en el caso de Andalucía. En Andalucía se presentan 100 equipos, no se puede lanzar todo el mundo por cohete, entonces un jurado de expertos analiza los CDR y dice, vale, estos 12 equipos que son los que han presentado un CDR en el que muestran que el proyecto es viable y tiene mucha calidad, son los que van a lanzar en cohete y los que van a defender su proyecto y son susceptibles de pasar a la siguiente fase, y el resto de equipos van a lanzar con paramotor, van a participar en la fase regional, pero el premio de alguna manera es participar, no podrán defender el proyecto, ¿vale? O sea que recomendamos que ese CDR esté bien escrito y que se tome en serio. Importante que lo redacte el alumnado. Nuestra experiencia en estos 2 años es que hay CDRs en los que de alguna manera se nota mucha influencia del profesor, profesora o mentor, mentora que vaya detrás, ¿vale? Esto, aunque el CDR esté súper bien, de alguna manera destapa dudas sobre si es el alumnado el que lo ha escrito, ¿vale? Entonces, os recomendamos fuertemente que sea el alumnado el que lo redacte. Os recomendamos que empecéis a trabajar en ellos desde ya, ¿vale? Sobre todo en el CDR, que es un poquito el más complejo, para evitar problemas de estructura y falta de cohesión. Os recomendamos que elijáis, que seáis claros y que expliquéis las cosas con detalle, que organicéis bien la información y que en todo momento vayáis documentando las pruebas y los resultados, ¿vale? Hasta aquí mi exposición de los 3 informes. Volvemos voy a poner esta gráfica, que creo que es esta diapositiva, que creo que es la más importante, que es la que muestra la diferencia de los 3 informes. No sé si aquí, aquí, esta diapositiva, ¿vale? La dejo aquí. No sé si tenéis algún tipo de pregunta, de comentario, de duda. Voy a mirar el chat, que creo que ha habido varias preguntas. No lo veo. Yo quería preguntar una cosa, Manuel. Sí, hola Jesús, ¿qué tal? Hola. Mira, las comunidades autónomas que no van a hacer lanzamiento, ¿estáis seguros de que se van a poner en contacto con nosotros? Sí, sí, estamos hablando con ellas. En concreto con Castilla-La Mancha tenemos una llamada prevista mañana, o sea que os lo pondré ahí. Y de todas formas, en caso de que la comunidad no lo organizara, lo organizaríamos de la Oficina Nacional, ¿vale? O sea que nosotros creemos que es fundamental que el esfuerzo de los alumnos y alumnas se vea recompensado, ¿vale? En caso de que alguna comunidad no organice por temas logísticos, etcétera, la propia Oficina de SEO España organizaremos un evento online de defensa de proyectos para designar un ganador, que ese ganador vaya a la final nacional, a la fase nacional. Vale, gracias. Vale, más preguntas en el chat. Vale, el año pasado en Kansas. Vale, hay una pregunta al respecto de los vídeos de SEO, si se están actualizando. De aquí al viernes estarán subidos todos los vídeos, ¿vale? Vale, comentan por aquí que los lanzamientos de la Comunidad de Madrid están previstos martes 17 y miércoles 18 de marzo. Cada comunidad tiene sus propias fechas, ¿vale? Os lo irán comunicando ellas según nos vayamos acercando. Vale. Una cuestión, Manuel. Has comentado dígame. que al final de esta sesión de hoy nos enviarías, digamos, un pequeño esbozo del PDR, ¿no? Sí, los voy a subir según hablo contigo. Vale.
Aquí lo tenéis. Nos lo Vale. pones en el chat, ¿no? Sí. Lo Vale, acabo de muchas subir ahora mismo, gracias. ¿vale? Sí, sí. Sabemos que estamos a 27 de enero, sabemos que la fecha límite para enviar el PDR es el 20 de enero, ¿vale? No obstante, no os asustéis porque el PDR, ya decimos, es un informe bastante sencillo, por así decirlo. El CDR es más complejo, pero tenéis todavía un par de meses. Echadle un ojo a esas directrices y nos hacéis saber. Vamos a una cuestión, Manuel. ¿Lo has subido dónde? ¿En el chat o Al chat lo acabo de subir. En el chat lo tenéis. Porque pone este contenido no se puede ver aquí. A ver. Oh, vale, pues os lo envío por correo a todos, ¿vale? ¿No se puede subir? Toma, espera. Sí, bueno, en el chat pone este contenido, está tu nombre, Manuel González, de SEO Spain. Este contenido no se puede ver aquí. Vale, espera. Vale, os lo subo ahora mismo. Espera, dejo de compartir pantalla y según hablo con vosotros os lo envío. Sí. A ver. Un Yo lo segundino. puedo descargar sin Sí. problema si se abre, ¿eh? ¿Perdón? Que yo lo he podido descargar pinchando sobre el enlace que has enviado, lo descargas y se abre. Sí lo habéis podido descargar, ¿no? Sí, 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 yo a igual. mí no me da ningún problema. Sí, yo también lo he descargado. Vale. Tenéis que ir un poquito para arriba al chat. Y ahí lo tenéis todo. Lo vuelvo a subir de todas formas. Espera. A mí sí me deja también. Pero claro, lo he subido yo. Sí. Mira, aquí si venís al chat, veis que yo a las 18:16 he subido 2 archivos, ¿vale? Si ponéis el cursor sobre los 2 archivos, te aparecen 2 botones. Hay uno que pone de descarga. Si le haces clic en la descarga, se baja el archivo. Vale, sí, la mayoría de gente sí puede descargarlo, ¿vale? ¿Alguien tiene algún problema todavía en Castilla y León? Sí, hola Manuel, soy María de Asturias. A mí no Hola, me ¿qué tal, deja, María? me sale lo mismo que al compañero, no me da la opción de descargar nada. Vale. Sí, a mí tampoco me deja, ¿eh? Vale. A mí tampoco. ¿Lo vuelvo a subir? No, ni yo tampoco, ¿eh? Voy a hacer una cosa, voy a subir un enlace de WeTransfer y lo subo por ahí, que va a ser más fácil. ¿Vale? Un segundino. ¿No lo vas a subir donde has subido el resto de las cosas? Sí, a ver, pues efectivamente, lo voy a subir ahí también, ¿vale? Pero os lo vuelvo a copiar de aquí para que haya varios, esté todo por varios medios, ¿vale? Vale, ahora mismo lo subo, ¿vale? Según lo tengas, lo vuelvo a mandar. Y... Tiki, tiki. Yo creo que, como dice el compañero, los que estamos por navegador no nos deja descargarlo. Vale, pero ahora os voy a pasar un enlace y ahí lo voy a subir, ¿vale? Vale, no sé si hay más preguntas. Vale. Un folder, PDF. Vale. Os lo mando en 2 segundinos, disculpad. Este silencio incómodo. Vale.
Copy. Vale, ahora, disculpa, aquí. Vale. En la carpeta compartida en la que estamos subiendo todas las diapositivas, tenéis esta carpeta que he compartido con otro enlace también, ahí están los dos informes, ¿vale? Por si os lo podéis bajar. La gente, sobre todo, que tenía problemas, os ruego que le echéis un ojillo, a ver si os los podéis bajar ya. Sí, ya está. Ya está perfecto, ¿no? En el Drive ese, sí. Perfecto, ¿vale? Os recuerdo eso, que no os asustéis por la fecha porque el PDF es un informe sencillito, ¿vale? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. Pues yo aprovechando, te recuerdo lo de aquellos diplomas que nos tenías que mandar, de lo de la participación del año pasado. Ay, mira, tenemos la casa que se nos cae encima, perfecto. Recuérdame tú, porfa, perdona. ¿Me escribes en el chat por privado, porfa, y me escribes los datos? Vale, te lo copio de un correo que mandé. Venga. Sí, es ahora que te lo se mando. nos ha caído el servidor. Sí. Crecen los servidores. Vale. Muchas gracias. Vale. Pues si no hay más dudas. Vale. Vale, pues como siempre, muchísimas gracias a todos y todas por participar. Vale, aquí. Vale, últimos recordatorios, por favor, los que no os hayáis dado de alta, los que no hayáis firmado el formulario de asistencia, os rogamos que lo rellenéis, como siempre, y os copiamos aquí el enlace del canal de YouTube en el que estamos colgando todas las formaciones. De aquí a final de la semana estarán las 3 que quedan. Os colgamos el enlace al Drive donde estamos subiendo todas las presentaciones. Subiremos la de Emilio y esta también, que son las de quedan, y las de la formación secundaria. Os recordamos que si sois de la Comunidad de Madrid tenéis que fichar a la salida en el aula virtual de Educa Madrid. Los de la Comunidad de Madrid ya no os veo porque la siguiente formación que tenéis será en presencial el 3 de febrero de 5 de la tarde a 7 de la tarde en el CETIF Sur. Para el resto, nos vemos en este mismo enlace el próximo martes 3 de febrero de 4:30 a 6:30 con algunos de los expertos y expertas que ha habido en esta formación para la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por vuestra atención y dejamos de grabar. Venga, muchas gracias a ti, Manuel. A vosotros. Una Mucha pregunta. suerte. Muchas gracias.